Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibime. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibime. La Mukundani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. De momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores de Maya Televisión, reciban el saludo muy especial desde la ciudad de San Pedro Sula. El cariño, el respeto, pero como siempre lo natural de la costa norte de Honduras, ese calor de la costa. Para ustedes que están viendo la televisión, sabemos que es una gran expectación, porque prácticamente no hay televisoras desde la costa norte de San Pedro Sula. Hay reportes de 30 segundos, 1 minuto, vaya, hasta 5 minutos, pero 1 hora y todos los días, y a veces esto se repite, vale la pena, porque si no se puede llegar a la costa por la esperanza, por la ilusión, por ver cosas atractivas que solamente están acá. El ferrocarril, aunque sea una máquina de nostalgia, pero ahí está. La montaña El Merendón y los mares que están muy cerca a San Pedro Sula, 55 kilómetros, está Puerto Cortés, Omoa, Cuyamel, y luego a otros 50 minutos está la ciudad de Tela. 1 minuto más llega a Tela, le da más adelante, y tiene 3 rutas allí, hacia Colón, Trujillo, Islas de la Bahía, o si no, intérnese en La Mosquitia. Total, la costa norte es algo bello, pero el gobierno central tiene que destinar más recursos, más proyectos, sobre todo culturales, artísticos, sociales. Nada de privatizar los ríos, nada de instalar plantas generadoras de energía que están consumiendo, como quien dice, todo el recurso agua, por un lado, y por otro, el recurso bosque. De nada sirve que la población, especialmente los estudiantes, estén sembrando pinos, y pueden sembrar pinos durante 1 año, y en un día esas máquinas, como quien dice, las destrozan y el fuego luego las consume. Y no queda ninguna ganancia más que a un grupo de gente, de adinerados, que tiene este país. Son cuestionamientos que se dan. Creo que hay cierta ilusión, cierta esperanza con eso de la caja de Pandora, con la red de diputados, la caja de la dama y con otros escándalos que se están sacando a luz. Pero la mayoría de la gente no cree en el sistema judicial de Honduras, y otros creen que es un show político, es un negocio que ellos están haciendo en la antesala de lo que es la elección del fiscal general, el fiscal adjunto, al igual que el procurador general y el subprocurador de la República, donde hay una guerra entre liberales y nacionalistas que parece no está en paz ese matrimonio, ese maridazgo, y de remate están metiendo algunas bisagras. Damas y caballeros, ya está listo nuestro productor Tony Chavarría y nuestro jefe de información Iván Flores para que presentemos la temática extraordinaria para ustedes.
Hoy vamos a tratar sobre los migrantes, sobre los mojados, sobre la gente que se va de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, también de Nicaragua, es decir, Centroamérica. Y por Honduras pasan todos, porque no ha sido raro aquí que la policía, las Fuerzas Armadas, haciéndole el mandado a Estados Unidos, detengan a esa gente que viene a veces allá de África, vienen de Asia, de Europa, con el sueño de pasar hacia los Estados Unidos. A los cubanos a cada rato los están, como quien dice, deteniendo y los están, como quien dice, apresando o los están regresando. Para ello hemos invitado a Carla Rivas. Ella es licenciada en periodismo de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Trabaja en el Departamento de Prensa y de Análisis de Radio Progreso en la ciudad del Progreso Lloro, en la costa norte de Honduras, y es ejecutiva de la Red Jesuita con Migrantes. Ella es la coordinadora. Bienvenida, licenciada Carla Rivas, a este Alianza Radio 1 Maya Televisión. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Qué bien el trabajo que se está realizando con esta red jesuita, con los migrantes, especialmente los jóvenes, las niñas, los niños, asistencia legal, asistencia social y sobre todo protección a los derechos básicos elementales que regularmente se violan en ese viaje que emprende la gente con una alforja de esperanzas, de ilusiones hacia la gran nación del norte, Norteamérica, Estados Unidos. Bueno, la Red Jesuita con Migrantes, déjeme contarle que es un espacio que junta los diferentes esfuerzos de las obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica y que especialmente está trabajando el flujo de centroamericanos que van hacia México y hacia Estados Unidos, pero también somos parte de esta red que tiene su trabajo en América del Sur y es un esfuerzo que tiene la Compañía de Jesús para trabajar especialmente con población migrante. Tenemos datos que nos ubican sobre la migración de la población de Honduras hacia los Estados Unidos. Hoy nos encontramos con dos rutas predilectas entre todas las que hay. Esto se le denomina el departamento número 19, conformado por casi 2 millones de compatriotas que han abandonado la patria del Empira, de Morazán, del escritor Julio Escoto, de la profesora Visitación Padilla y también del padre Melo, el padre Ismael Moreno, a quien saludamos. Es todo un personaje dentro de la iglesia, especialmente en la cofradía de los jesuitas, discípulo del Papa Francisco. Pero nos estamos ubicando que ya desde 1950 hay, como quien dice, toda una excursión de compatriotas. Era un poquito más fácil porque incluso la visa podría otorgársele y así vamos a encontrar pues que la costa norte también fue pionera en la salida de familias completas hacia los Estados Unidos, pero no era como que dice tanto por trabajar o tanto por dejarse explotar como está ocurriendo hoy. Eso, luego pues en el 69, luego de la guerra denominada el fútbol entre Honduras y El Salvador. Enseguida, en 1974, el huracán Fifi. Luego, la doctrina de la seguridad nacional, entre los 70 y los 80, nos dan otro dato de flujo de gente hacia Norteamérica. Y luego llegamos a 1998, 97-98, con el huracán Mitch. En Honduras, la migración hacia Estados Unidos dice que tiene un repunte después del huracán Mitch, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, aquí en Honduras, licenciada Carla Rivas. Muy bien, es interesante ese contexto porque la migración ha sido en principio para la costa norte como la oportunidad para que las familias en aquellos momentos, en los 50, en los 60, vinieran acá y buscaran trabajo acá. Pero eventualmente con esto, sobre todo con los fenómenos que usted mencionaba, políticos, pero también sociales y naturales, hizo que la gente, aunque ya estaba establecida, especialmente en esta zona, intentara buscar nuevas posibilidades de vida fuera de su frontera. Y es interesante porque en el 2009, que fue el golpe de Estado, también se marca un repunte importante de salida de hondureños, hondureñas. Lo del 2009 es el golpe de Estado. Sí, exactamente.
Por eso es que no solo los elementos naturales, digamos, como el FIFI o el MICH, marcaron ese repunte de salida, sino también los fenómenos políticos como el golpe de Estado también implicaron que gente que ya en principio había ido y ya tenía un conocido, un familiar, al no tener aquí las posibilidades de un trabajo porque su empresa había cerrado o porque se había quedado sin casa, era Estados Unidos, digamos, el espacio donde veían que podían continuar su trabajo y su vida. Vamos a delimitar los ilegales, los mojados, comparados a los asilados. Para ellos son otros territorios. En Nicaragua, Cuba, el mismo Salvador, Guatemala, Costa Rica, Europa, no hay ningún problema para ellos, pero estos son completamente diferentes a la primera población, que estos salen por estas razones que hemos hablado, sobre todo la esperanza de un trabajo. Honduras tiene en la actualidad, al 30 de diciembre del 2017, 3 millones de personas sin empleo. Y el último dato, al 30 de mayo del año 2018, el INE nos dice que 270,000 personas se integraron sin empleo a lo que es la macro cifra de desempleados en Honduras. Claro, Norteamérica, Estados Unidos es el que más surte de empleo y de posibilidad de cambiar su vida, el estatus a la población, especialmente hombres y mujeres ya adultos. Por supuesto, ahí estamos hablando de dos flujos. Uno tiene que ver con la migración, es decir, aquellas personas que buscando mejorar su condición de vida, buscando mejores oportunidades para que sus hijos estudien o intentando reencontrarse con la familia que primero se fue, usan esa ruta migratoria y van camino a los Estados Unidos. Y el segundo flujo es este flujo de las personas que usted le llama asilados, que son aquellas personas que buscan protección internacional porque su país no les brinda la seguridad que necesitan para continuar desarrollando su proyecto de vida aquí en su país de origen. El primer grupo entre los asilados son los políticos, especialmente de la oposición o grupos perseguidos. Recuerdo a un muchacho que salió a Costa Rica luego del desenlace de la reelección inconstitucional del señor Juan Orlando Hernández en Honduras, luego de los acontecimientos después del proceso electoral del 26 de noviembre, por el denominado fraude monstruoso. No sé qué caja o qué cajón le van a poner a ese gran escándalo más adelantito, pero recuerdo que a este compatriota lo señalaron aquí en el país de haberle metido fuego a un convoy militar y este sí fue asilado en Costa Rica. Entre otras cuestiones, tenemos la figura de los que ustedes asilan, es decir, las mujeres que por violencia doméstica, las personas que por violencia, por persecución, por amenaza aquí en el país de los grupos criminales, incluyendo pandillas, narcotraficantes y crimen común y organizado, a esta gente es necesario sacarlas para que no corran el riesgo de perecer o de fallecer aquí en el país. Quizás solo apuntar que hay, digamos, dos elementos para entender. Una cosa es un asilo y especialmente en Latinoamérica entendíamos mucho el asilo político justamente por el desarrollo de las dictaduras y toda la cuestión de oposición política. Digamos que es un término que se utiliza más en Centroamérica cuando hay personas que requieren la protección internacional, que ese es un derecho humano que tenemos todos y todas. Cuando hablamos de refugio estamos hablando de aquellas personas que abandonan su territorio y con la intención de que un segundo país le brinde la seguridad que necesita para continuar su vida. Cuando una persona sale de su frontera con esa intención, en ese momento adquiere la categoría de solicitante de refugio o refugiado, una vez que ya adquiere en el país que ha decidido restablecerse esa categoría. Y cuando estamos hablando de asilo, especialmente en los Estados Unidos, son las personas que ya están en territorio estadounidense y que al menos llevan hasta un año y necesitan una protección internacional, es decir, un estatus que se los brinda a través de la figura que se llama asilo. Entonces, es importante, creo yo, que podamos entender que aunque a veces los utilizamos como sinónimo, son categorías que sí buscan darle protección internacional, pero que tienen un origen, digamos, diferente. Tenemos en Estados Unidos
tres grupos. Los ilegales y legales, todos son mojados. Pero también hay otros que tienen el estatus de TPS, los tepecianos que les llaman. Tepecianos, sí. Y tenemos a los jóvenes que están en el grupo de los Dream, los soñadores. ¿Cómo es el trabajo con estos compatriotas? Porque tengo entendido que ustedes, por cuestiones samaritanas y cuestiones de solidaridad, tienen que identificarse a lo que dice el Papa Francisco. Migrante es migrante, no importa la raza, el color, el credo político, el credo religioso, es un humano el que se ha ido y hay que darle apoyo, hay que darle esperanza. ¿Qué usted nos puede exponer sobre estos compatriotas que tenemos allá, estos centroamericanos que tenemos allá en Estados Unidos, de acuerdo a los últimos movimientos que ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump? Bien, cuando hablamos de estos tres grupos es interesante destacar que, bueno, no hablamos de personas ilegales porque todas las personas que vivimos en este mundo somos humanos, por lo tanto, cuando una persona está en un país que no tiene las condiciones administrativas legales para haber entrado en ese país, está de una manera irregular. Entonces no utilizamos el término ilegal, mojado sí, porque digamos que trae también la connotación histórica de cuando la gente cruzaba el río y llegaba al otro lado mojado, ¿no? Y también igual en México, los famosos braceros. Eso, digamos que son la población que está irregular. La otra población, como usted bien lo mencionaba, es la población que está con el TPS ahora mismo, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, haitianos que tenían una protección durante un tiempo determinado. Ahora mismo este programa ya fue cancelado y terminará en 2020. Y el tercer grupo especialmente son jóvenes, son niños, niñas que fueron llevados de manera irregular por sus padres a los Estados Unidos y allá han aprendido el idioma, están en las escuelas, ahora mismo ya tienen sus casas, tienen sus familias, han estudiado en la universidad, es decir que han tenido una protección para desarrollarse y para integrarse plenamente a este país que han escogido, a Estados Unidos. El problema ahora, licenciado, es que este tipo de protecciones que son temporales o que eran una posibilidad para que la gente se integrara a la sociedad norteamericana están siendo eliminados especialmente por esta nueva ola anti-inmigrante liderada por Donald Trump. Carla Rivas es ciudadana de la costa norte de Honduras, es periodista, investigadora, analista, pero en la esencia es humanista. Está en esta oportunidad haciendo una comparecencia para referirse a la comunidad de migrantes, la gente que sale de los países centroamericanos y en este caso de Honduras. Aunque usted no lo crea, amiga, amigo televidente, pero nosotros sí hemos estado en la terminal de buses aquí en la ciudad de San Pedro Sula y hay unas 10 rutas que viajan hacia el occidente, unos que van hacia El Salvador y los que van a Guatemala. Los buses que van hacia la zona de Agua Caliente, allí no lo va a creer, 3 buses a la medianoche, en la madrugada, repletos de gente que ha dejado a la familia, que ha dejado a sus hijos, mujeres que han dejado a su marido, maridos que han dejado a su mujer, los ciudadanos que han dejado a su familia, que han dejado prácticamente la patria. Pero algunos se quedan en Guatemala, otros llegan hasta México, otros a la frontera, otros logran pasar. Creo que vamos a presentar una historia de un hombre aquí en San Pedro Sula, de la zona del barrio Medina. Tomó una bicicleta y en su bicicleta prácticamente a puro pedal llegó hasta la frontera. Su medio de transporte fue una corazonada. Allí hubo, como quien dice, una parte de nostalgia porque tuvo que regalársela a otro que lo ocupaba, ya que su familia lo esperaba al otro lado, ya en Estados Unidos. Nos detenemos en Maya Televisión, en la alianza con Radio 1, las emisoras que nos retransmiten, en especial Estéreo Trinidad, en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, 103.5 FM. Los que nos están siempre siguiendo en nuestro canal de YouTube, pongan ahí en el puntero, Al Fin de la Noche, Maya Televisión. Estamos, en realidad, al fin de la noche
y estamos analizando un tema que a usted le interesa, la salida de Honduras para llegar al sueño americano, exactamente hacia los Estados Unidos, que hoy tiene otros pasadores y tiene otras circunstancias, más allá del riesgo, del peligro, de la bestia y de otras cuestiones relacionadas a la criminalidad. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo, para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Continúa al fin de la noche el noticiario de gala. Esta es la gran noche. Y dice Carla Rivas, aquí en el set, mi gran noche, para hablar de estos compatriotas, hombres y mujeres. Hay ancianos también que son osados y no importa el riesgo y los peligros, pero ellos se van. Pero lo más difícil es ver la familia completa que va en el lomo de la bestia para México. Carla. Sí, normalmente lo que veíamos era que en principio estaban migrando hombres adultos, jefes de familia, eventualmente estaban migrando mujeres y luego comenzamos a ver estos nuevos rostros, como usted lo decía, personas mayores o bebés. Y luego grupos familiares, es decir, que ya en las rutas migratorias estamos encontrando grupos hasta de 5, 6, 8, 10 personas que están montados ahí en la bestia. Y hay que decir que la bestia es el transporte que usan los más pobres, porque quienes tienen posibilidad pueden pagar un coyote, pero quienes desde allá no tienen alguien que les pueda financiar el viaje, se van a través de la bestia y a través de del bus que sale aquí, como usted contaba que también ha visto. O sea, ese es el transporte que usan las personas que están saliendo del país. Los niños, al llegar a la frontera ya una vez, prácticamente se ha estado utilizando esta metodología, pues que en realidad sí son detenidos por la Guardia Norteamericana, son prácticamente desplazados de sus madres. Creo que hay una separación, un momento bastante difícil. Me mostraba una amiga, madre de familia, con su respectivo brazalete allí en el tobillo o bien en la mano para hacer esta identificación. Y la última medida que ha anunciado Estados Unidos es la separación de madre e hijos. Esto sería bastante terrible, unos para un lado y otros para otros, y ya no el reencuentro. Sí, eso es realmente, incluso para los propios estadounidenses, son decisiones que no les representan porque creen que van en contra de la Constitución, van en contra de lo que es el espíritu del pueblo estadounidense y no les representa porque no es humano. Porque ¿cómo se puede imaginar que una madre pueda ser separada de una bebé mientras la está amamantando? O un padre sea separado de su hijo y de su esposa y eventualmente tome la decisión de quitarse la vida porque frente a esa decisión no tiene más posibilidades de reencontrarse con su familia. O sea que es una decisión que, si bien es cierto, quiere tener el mensaje de que no se vengan, o sea, es disuadir que la gente tome la decisión de irse. Lo que ahora mismo estamos encontrando son esos cuadros desgarradores de niños y de niñas que están siendo separadas de sus padres. Y además el otro problema es que no hay una responsabilidad plena de parte del gobierno de los Estados Unidos porque según las leyes internacionales hay algo que se llama, que debería de estar por sobre todo, y es el bien, qué es lo que más le beneficia al niño. Por supuesto que es estar con su familia.
hablemos de aspectos sociales, aspectos que motivan o que obligan a la persona, al hondureño, salir del país. Sí, los movimientos políticos, la cuestión de la inseguridad y la calamidad. Pero el gran detalle es que el Estado no cumple. Y la corrupción, esas tres cajas que han aparecido, la red de diputados, los de la fe de rata, la caja de la dama, que es un programa exclusivamente para familia, para mujer y para niños, y este último escándalo donde hay 38 personajes, unos demasiado elevados como el jefe de bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, el señor Celín Discua del Partido Nacional, el señor Rodolfo Irías Navas, que son mencionados allí, aparte de un exministro relacionado a las finanzas, William Chongón, diputados. Estos prácticamente son los que se quedan con los fondos, con la riqueza económica que le pertenece a esta gente. Y creo que allí usted y yo y los que nos están viendo van a estar de acuerdo con el planteamiento que hizo el señor Donald Trump. Usted lo recuerda, que dijo que si estos gobiernos, como el de Honduras, no se robaran el dinero, no fueran corruptos, la gente no tendría que salir. Yo pienso que sí. Yo creo que sí, porque en primer lugar es responsabilidad del Estado que todas las familias, todas las personas puedan tener acceso a un empleo digno, es decir, aquel empleo que les pueda permitir tener una calidad de vida básica, que les permita tener una formación de calidad, que les permita tener una salud básica, que les permita tener y desarrollar su proyecto de vida aquí en el país. Y el problema es justamente que lo que usted dice, que aquí los corruptos, los políticos se roban el dinero que tiene que ser para proyectos de emprendedurismo, por ejemplo, como ahora que está sacando la MAS y de la Caja, era para proyectos de agricultura en comunidades, por ejemplo, de Yorito. Es decir, que aunque en términos de discurso hay un gobierno que está diciendo que está cambiando las cosas, en términos prácticos estamos viendo que la gente está saliendo porque no hay trabajo, o si hay trabajo es un trabajo que está en muy malas condiciones, porque no tiene acceso a educación, a salud. Esas son quizás las condiciones estructurales que el Estado tiene que responsabilizarse para que la gente no salga a través de la ruta migratoria huyendo del país, porque si bien es cierto la migración es un derecho humano, también el no migrar debería de ser un derecho que tenemos que lucharlos ahora mismo. Pero además de estas causas estructurales y sociales, ahora también se agrega el tema de la violencia. Estamos encontrando familias de profesionales, abogados, doctores que están saliendo del país cuando ya no pueden pagar una extorsión, porque tenían un negocio que les estaba yendo bien y de repente alguien del crimen organizado empieza a cobrarles renta y eventualmente ya no tienen cómo pagarla y se meten a la ruta migratoria intentando salvar su vida. Y entonces eso es quizás ahora los flujos que estamos encontrando, lo que llamamos los flujos mixtos, que ya no es la gente que se va solo porque no tiene trabajo, sino es la gente que se va porque quiere salvar la vida. Lamentable los rankings de que tiene Honduras, el país más violento del mundo. Esto solamente es que hacen contactos con las ONG, que hacen los sondeos y pues lo pasan a otro nivel. El país más violento del mundo, en iguales circunstancias, el país más corrupto del mundo, y me he quedado sorprendido con esa proyección que hizo Maya Televisión. El país, uno de los 6 países más contaminados del mundo, con la barra del Motagua entre Guatemala y Honduras, pero pensé que estaba allí en el 6º lugar entre los 6 que presentaron en ese documento. Es en primer lugar, por encima de países de África, de China, de Sudamérica y también de Europa. Esta situación tiene que ver con lo que estamos hablando, con la salida del país de la gente que también pierden sus tierras, pierden sus bienes y prácticamente al ser despojados hacen un replanteamiento y quieren irse, sienten mejor la estadía allá, aparte de lo que se dice de Estados Unidos, que en realidad no se le quita la bondad, la capacidad que ellos tienen de cubrir la parte social y la necesidad de sus pobladores. Ellos tienen pobreza, tienen 48 millones de pobres, nada más que
El pobre de Honduras, como dice el abogado Ricardo Panchamé Recarte y el abogado Leslie Carvajal Velázquez, es diferente al pobre de Honduras, licenciada Carla Rivas. Sí, porque incluso en términos de poder adquisitivo, digamos que una gente puede ganar $7 la hora, por ejemplo, y puede llegar a tener incluso hasta 3 trabajos en un día. Imagínense en qué momento duerme esa persona. Si no tiene esos 3 trabajos que le pagan, pueden ser $7, pueden ser 10 o pueden ser 5. Al no tener un estatus legal le es muy difícil reclamarle y exigir las mismas condiciones que los ciudadanos americanos. Así que tiene que hacer lo que pueda y del trabajo que le salga. Pero además, si bien es cierto, las condiciones de salud pueden ser mejor, el tema de la seguridad es mejor, o sea, puede ir al parque y disfrutar. Ahora cada vez es más restrictivo para la gente que no tiene sus papeles en regla, porque está llegando la migra, como le conocen allá, el ICE, para ser redadas en sus lugares de trabajo, o intentando llegar a iglesias, llegando a los juzgados, para recoger y para buscar la gente que no está con sus papeles en regla. Entonces, frente a eso, hay una necesidad de la gente de sobrevivir y de vivir con los $7 cada hora que pueda estar ganando. Tiene la responsabilidad de pagar el apartamento porque si no lo sacan. Tiene la responsabilidad de comprar su comida porque nadie más le va a dar comida. Pero además tiene la responsabilidad de mandar la remesa porque aquí dejó una familia. Entonces, eso del sueño americano es un planteamiento que no se corresponde siempre con la realidad de nuestros hondureños. O sea, hay gente que tiene que trabajar, pero de 12, 18 horas al día para mandar la remesa, para comer, para vestir, para transportarse y para tener un lugar donde dormir. Así que eso no necesariamente es un sueño, es también una pesadilla, ciertamente, como lo dice usted. Claro, los servicios médicos en Estados Unidos son de alto costo. Una amiga sufrió una quemada en la mano y me estaba diciendo que ese tratamiento le costaba $2,000. A otra ciudadana que viajó a Estados Unidos, su niño se puso grave y dice que tuvo que invertir $5,000. Multiplíquelo por 24 y ya muy pronto por 25. Dice el reconocido economista hondureño Hugo Noé Pino que las remesas del departamento 19 están entre $4,000 millones al año. Este es un presupuesto que también se une a la cantidad de compatriotas. Estados Unidos tiene más de 1 millón. Hablan los expertos que esta gente perfectamente puede quitar un presidente, puede poner diputados, alcaldes o alguno de ellos, prepararse, lanzarse y poder lograr y decidir por el poder político en Honduras. Con estos datos, licenciada Carla Rivas. Exactamente, porque al parecer hay una lógica de asegurar que la gente se vaya, no porque allá va a tener mejores condiciones, sino porque el que haya una mano de obra en Honduras, sin importar las condiciones en las que esté trabajando o sobreviviendo, eso significa un beneficio para el país, porque son 4,000 millones, o sea, estamos hablando de la inversión más fuerte, viene de trabajadores migrantes, por lo tanto, pareciera que hay una apuesta de exportar la mano de obra, porque aquí en el país a esa gente no les dan las oportunidades de trabajar como las pueden encontrar en otro país. Darío Castro es el coordinador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula, es Garífuna, y expone que hay un problema con la gente que se va de Honduras. Casi todos van, como quien dice, a puntualidades que no corresponden a una autogestión o a un desarrollo de negocios, de empresas o al crecimiento educativo, cultural, porque casi todos sus fondos, casi todas las ganancias o lo que perciben de su trabajo es para cuestiones materiales. Lo principal que ellos proponen es comprar un carro, luego comprar el televisor, la refrigeradora, el microondas, la lavadora, enseguida las computadoras, los celulares, y aquí en Honduras, sobre todo, ayudar a su familia para un terrenito, para un solarcito, para una casa. Pero casi nunca hay presupuestos
para replantear, para revertir por el factor o el fenómeno que los hizo salir de aquí del país. Es decir, no hay estudio de parte de esta gente, y lo mismo coincidió el historiador Joaquín Portillo en esas comparecencias que han hecho aquí en Maya Televisión. Y a diferencia de otras poblaciones migrantes, por ejemplo, los salvadoreños son una comunidad que además está muy bien organizada, que hace proyectos para mejorar sus comunidades de origen, pero además hacen unas redes de apoyo para los recién llegados, pero además unos procesos de incidencia frente a sus autoridades, a los políticos que están viendo no solamente por la Cancillería de su país, sino también por los políticos estadounidenses, porque hay que recordar que todos los migrantes que están trabajando también están pagando impuestos, por lo tanto también tienen derecho a decidir. Lo que pasa es que su condición de irregular no les permite votar, por ejemplo, por lo tanto no pueden hasta ese nivel, pero la comunidad hondureña es de las que más difícil le cuesta organizarse, por lo tanto le cuesta además pensar para el futuro. Creen que todo lo van a resolver allá y bueno, y se han decidido quedarse allá en los Estados Unidos. Es una decisión que se respeta, pero si no tienen un estatus legal como está pasando ahora, ese sueño lo va a despertar en una pesadilla, y esa pesadilla mucha gente ya la comienza a vivir, porque una vez que termine el TPS, muchísima gente debería o tendría que regresarse a Honduras, un país que 20 años después no tiene capacidades para recibirlo. Al contrario, es un país que está en peores condiciones que hace 20 años cuando la gente salió. En una exposición sobre libros, sobre literatura, el doctor Julio Escoto, que es miembro del colectivo cultural de Radio 1, hacía una exposición que en realidad esta gente manda dinero, como quien dice que no debería tener ninguna carga, ningún gravamen, ningún perjuicio de parte del Estado de Honduras, mucho menos de la Comisión Nacional de Banca, el Banco Central o los bancos privados, pero a ellos les quitan buena parte de esos fondos, de esas reservas que mandan, sino que dice que Honduras debería de compensarles a esa gente la deuda que no les ha podido pagar, porque ellos se fueron, ellos no están consumiendo el agua que les corresponde aquí en su patria, la energía eléctrica, el mismo recurso natural, el mismo calor humano, y ese momento que se llama patria, el patriotismo, no lo tienen. Nos vamos a ir a la pausa en Maya Televisión, el noticiario al fin de la noche. Nos acompaña la analista, investigadora, periodista y humanista Carla Rivas. Ella es parte del equipo de trabajo de prensa y análisis de Radio Progreso y también coordinadora de la red jesuita con migrantes. Desde la costa norte de Honduras, Maya Televisión. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. El sistema interamericano
pide al Estado mexicano una protección real para niños y adolescentes migrantes que son abandonados por traficantes en territorio nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera preocupante el hallazgo de 370 niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron abandonados por traficantes a lo largo de México entre el 17 y el 24 de marzo, mientras intentaban llevarlos a los Estados Unidos. Estos menores migrantes fueron hallados por agentes de migración en lugares peligrosos y de difícil acceso en 14 estados de la República Mexicana. Es necesario que el Estado mexicano implemente una política migratoria que garantice de manera real la protección de los derechos de los niños migrantes y no políticas o medidas centradas en una criminalización de niños o de adolescentes, tales como la detención automática o la deportación sin la observancia necesaria de garantías al debido proceso. Así lo demandó el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González. Traficantes de migrantes abandonaron a estos niños y adolescentes pese a haber recibido entre $3,000 y $5,000 por cada menor para llevarles hasta la Unión Americana. Al momento de ser hallados, un gran número de estos niños, de estas niñas, de los adolescentes, evidenciaban señales de deshidratación, fatiga extrema, lesiones en los pies y miedo a desconocer los lugares en donde se encontraban. Aún así, los dejaron abandonados. De estos 370 niñas, niños y adolescentes rescatados, 163 no tenían compañía alguna. A decir del Instituto Nacional de Migración, entre los niños hallados había algunos cuyas edades apenas rozaban los 9 años. 9 presuntos traficantes de migrantes relacionados con algunos de estos casos incluso habrían sido identificados por la policía y estarían a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, la comisión destaca que ha recibido señalamientos de un incremento drástico del flujo de niños migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos y que pasan por México y que encuentran dificultades para huir de la violencia de que son víctimas. Cabe destacar, dice el sistema interamericano, que estos menores solo buscan la reunificación familiar o una vida mejor. El incremento en los flujos migratorios de niños, niñas y adolescentes ha sido reconocido no solo por autoridades de México, sino también de Estados Unidos. En el caso de las cifras anuales de niñas, niños y adolescentes migrantes detenidos en México, se identifica un incremento significativo. Tan solo en 2011 se registraron 4,160 eventos con niños o adolescentes migrantes detenidos por su condición migratoria. En 2012 la cifra se elevó a 6,107 y en 2013 llegó a 9,893 niños o adolescentes detenidos por su condición migratoria. También en lo que va prácticamente de enero de este 2014 a la fecha hay una tendencia elevada. Por lo pronto se han identificado 855 menores detenidos por irregularidades en su situación migratoria. Lo insistían mucho el día de ayer los migrantes hondureños mutilados, que reiteraron vienen en representación, estuvieron en nuestro país, de hecho todavía siguen en territorio nacional avanzando en un autobús, estiman que por ahí del próximo sábado estarán llegando a Honduras y lo que ellos insistían de manera importante es que su único afán de llegar a México era para poder cruzar nuestro territorio en su búsqueda de la tierra americana, de los Estados Unidos. Y es mucho lo que pudimos conocer de ellos a raíz de la plática que sostuvo la periodista Carmen Aristegui el martes pasado, en donde a través de la señal CNN pudieron hablar a fondo de lo que implica una decisión como esta para personas como José Luis Hernández y Norman Saúl Varena, hondureños. José Luis, ¿qué le van a decir a Peña Nieto si lo tienen enfrente? Pues que se preocupe por esta dura realidad de la migración que causa tanta desgracia en tantas familias, no solo en Honduras, que es el más afectado, sino en todo Centroamérica, pues, que pareciera que estuviéramos en guerra con algún país, porque nosotros nos vimos en la obligación de hacer esto, porque en nuestro propio país no tenemos voz ni voto, o el gobierno se presta interés a esta dura realidad de la migración, donde Honduras con 8 millones de habitantes habemos 450 mutilados por el tren, más de 500 personas desaparecidas aquí en México. Entonces eso fue lo que nos movió
salir, y básicamente lo que le diría a Peña Nieto es que haya voluntad política tanto de aquí de México como los países centroamericanos para que se acabe esta problemática de la migración y que puedan otorgar de una vez, que es nuestra principal petición, de que los migrantes que están pensando ahorita en venir puedan obtener un permiso para circular libremente por aquí en México y no se vean presas fáciles pues para tantos grupos criminales que se están aprovechando hoy en día de los migrantes, y donde los migrantes somos como corderos en medio de leones, y donde México actualmente es la migración más peligrosa de todo el mundo. Parece sacado de una película de terror, empezando por extorsión, secuestro, las mujeres que son violadas, ver gente que se cae del tren y las mutilaciones que hemos recibido nosotros y a consecuencia pues de tanta persecución que hay de parte de migración, diferentes grupos criminales, que uno por andarse escondiendo para que no lo atrape la migración aguanta sed, porque de entrando a México ellos la asaltan, se quedan sin dinero, y de ahí empieza la pesadilla de uno pues aguantando hambre y entonces debido al cansancio y a muchas cosas más es que uno se cae de ese tren. En mi caso fue que me desmayé llegando a Ciudad Delicias, Chihuahua. Ya llevaba 20 días, y debido a las secuelas de tanta hambre que había aguantado, de muchas cosas más, me desmayé y me caí. El tren me cortó una pierna, un brazo y parte de mi otra mano. Y así sucesivamente, pues, debido a esa persecución y que el migrante se ve en la obligación de esconderse y todo eso, evitar que se sigan cayendo personas de ese tren, que sigan los secuestros, que sigan las violaciones y tantas desgracias pues que pasan los migrantes. Entonces eso sí se puede evitar si hay voluntad política tanto de México como de los países centroamericanos, que al final son los afectados por la migración. Lo más lamentable es, como le repetía, pues que el gobierno no se interese en esta problemática. Ni siquiera a nuestro embajador aquí en el Distrito Federal ha llamado, ha ido a buscarlo en la albergue donde estamos. ¿Cómo están? ¿Les podemos ayudar en algo? Somos 15 personas en representación de 450 mutilados. Somos personas especiales. En nuestro país somos 8 millones nada más, y que hayan tantas personas desaparecidas, que hayan tantos mutilados y que no les interesa el tema, pues que vean nada más 3.000 millones de remesas al año, 3.000 millones de dólares en remesas al año, pero que no vean las consecuencias de esas remesas, pues. Pensamos por nuestros hijos futuramente, por si ellos emigran y nosotros ya no estemos para defenderlos en un problema de estos. Entonces nosotros venimos hasta acá con una necesidad de que el señor presidente, ¿verdad?, con ese tratado que fue a decir a nuestro país de que nos va a ayudar con los derechos humanos, va a respetar y nos va a apoyar con los derechos humanos. Nosotros hicimos un esfuerzo, ya pagamos por tratar de que él se dé cuenta de lo que es la inmigración, sus consecuencias, ¿sí? Sensibilizar el problema. Nosotros pagamos con un pedazo de nuestro cuerpo. Y lo menos sería que él nos regalara 1 minuto, 2 minutos. Bueno, ya hemos tenido algún encuentro con parte del Instituto Nacional de Migración, que nos han ofrecido algunas posibles ayudas, ¿verdad?, como por ser prótesis. No ese es el propósito. El propósito es hablar con Peña Nieto para que nos escuche y vea la otra cara de la migración, la dura realidad de la migración, que los vea, que nos escuche, y para que pues llegar al corazón de él, y para que se preocupe por esta problemática y a la vez presione a los países centroamericanos para que en conjunto hagan algo pues por esos miles de migrantes que ahorita están pensando en migrar para acá. Fue un costo que nos dieran la visa humanitaria, porque hasta que vieron que veníamos a montarnos al tren, porque de una u otra manera íbamos a llegar hasta el objetivo, ¿sí? Y nosotros venimos soportando tantas cosas y venimos a que el señor presidente de México pues nos regale un par de minutos de tiempo. Sí, él fue a hacer unos tratados a nuestro país, Honduras, y se hizo como una responsabilidad de que iba a trabajar con los derechos de los emigrantes.
pero nosotros los esforzamos para llegar hasta acá, para que él nos pueda atender acá. Y nosotros no los vamos a ir si él nos regala, por favor, aunque sea unos minutos de tiempo. Yo sufrí un atropello. La policía junto con migración nos correteó de una manera que yo creí que no era humano. El tren tenía 1 hora 40 minutos de estar parado. ¿Sí? Entonces empezaron las persecuciones ellos. ¿La migración? La migración junto con la policía. Al estar el tiempo, nosotros acá nos damos cuenta qué tipo de policía es, que es la municipal. ¿Sí? Entonces, ellos hacen un conjunto para atraparlo a uno. Cuando lo atrapan, si uno no tiene algo con qué dar, proyectarse económicamente, entonces hacen otros tipos de cosas. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, le meten una presión a uno que lo van a deportar y luego lo montan, lo andan paseando, a veces recibe golpes uno y esas son las cosas que uno evita, ¿verdad? Entonces uno corre quiere ser libre. En el caso, yo quiero ser libre y soy un hombre, mis manos limpias. Yo emigro por una necesidad de trabajo. ¿Sí? Entonces yo tuve que correr, todo el mundo corriendo, y yo corrí por debajo del tren. En el momento menos apropiado, el tren arranca llevándose mi vida, mi futuro, que es mi pierna, ¿sí? Mi sueño por la cual yo quería un trabajo. Tengo una esposa con 4 hijos, ¿sí? Y todo padre anhela darle a su esposa cosas maravillosas, porque ellas nos regalan cosas maravillosas a nuestros hijos y nos dan la vida de ellos a nosotros. Entonces esos tipos de atropellos no nos gustaría que sigan ya pasándole pues a nadie. Sí. Nuestros compatriotas han sufrido de una manera bien dura y queremos que el señor presidente pues nos escuche para que conozca en realidad lo que es la problemática de la migración. En realidad no es tanto el emigrante que sufre ni afectado, sino las familias que de ellos dependían. Hicimos una petición para que los emigrantes de Centroamérica y otros países más tuvieran el acceso de un permiso de unos 30 días, que sería lo bueno para poder pasar, para no pasar ese tipo de persecuciones que ya uno ya se cree que es animal, porque así somos tratados cuando venimos. Por eso yo tengo ya mi discapacidad, porque de esa forma fue como me trataron. Y Estados Unidos está lavado sus manos, no tiene ningún problema, ¿sí? Y México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Igual son responsables allá en Estados Unidos como por aquí en México. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, como un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas.